ocasiones estamos ante el tema de herramientas para la eficiencia administrativa. En este punto tenemos el tema. ¿Qué es el outsourcing? El outsourcing es una megatendencia que se está imponiendo en la comunidad empresarial de todo el mundo y consiste básicamente en la contratación externa de recursos humanos externos y anexos que hacen que la empresa que contrate este tipo de personal pueda focalizarse exclusivamente en la razón de un negocio. Muchas instituciones educativas están últimamente seleccionando este tipo de servicios a manera de que únicamente se enfoquen en elaborar planes de estudio, temarios, la capacitación de sus docentes, en la parte a lo mejor de difusión y la parte de nómina y contratación del personal se lo dejan a una empresa de outsourcing. Este es un tema que de alguna manera ya lo han visto en otras asignaturas y que es un tema un poco o muy polémico. Sin embargo, realmente sí es una herramienta. Quizás el detalle de la polémica es que existen vacíos en la ley que de alguna manera dejan desprotegido al trabajador. Es una herramienta útil para el crecimiento de las empresas. En el pasado simplemente era como un medio para reducir costos, sin embargo en los últimos años se ha mostrado ser una herramienta útil. No, pero ya. Bueno, continúo. Comentábamos que era la factibilidad, definir el alcance, los límites del proyecto, el tiempo de 4 a 6 semanas, las áreas y el patrocinador o un pequeño equipo, estudio de factibilidad, lista de contenido de lo que se va a lograr, decisión de sí o no proceder a la etapa. Hay que ver que no se trata de querer meter cuestiones de outsourcing nada más porque sí, sino que realmente lo necesitemos y que se pueda permitir una mejora para ese departamento, puesto que si no, sería a lo mejor delegarle algo a alguien y de alguna manera no cumplir, que es lo que les comentaba en algunas ocasiones. Me ha tocado a mí asomar esa parte de especialidad, sin embargo, a lo largo del trabajo se vuelve complicado, puesto que al momento de hacer la transición no me entregan toda la información necesaria para poder realizar mi actividad, lo cual a la larga va generando conflictos. También sucede que a veces, que de hecho lo vamos a comentar más adelante, y ya lo comentamos en una anterior, de hecho, la falta de comunicación por parte de las empresas para indicar, por ejemplo, lo que les comentaba sobre una salsa, comentar cuáles son los establecimientos donde se puede conseguir independientemente de las entregas personalizadas, pues no me lo notificaron, lo cual te lleva a no poder informar a los clientes dónde lo pueden conseguir y a la larga todo esto se vuelve una cadena de conflictos, puesto que lo que tú buscas como especialista es atender a cada uno de los clientes, pero si no tienes la información detallada, pues sencillamente es imposible que podamos atender. Que se decide proceder. Las subfases, bueno, es establecer las medidas de referencia, que de hecho ya lo hemos visto, me disculpo, se movió esto. Eh, ¿Cuáles son los principales riesgos? Evaluar cómo serán manejados y cómo serán minimizados los errores, evaluar el impacto sobre las prácticas de seguridad y confidencialidad. En este defecto no tenemos que tener precaución de cuáles son la forma en que se va a redactar esa parte del contrato, puesto que puede ser que esta empresa trabaje para nuestra competencia y ok, no hay ningún problema de que trabaje para la competencia, pero no debe de evidenciar nuestros procedimientos, no debe de comunicar las situaciones que a lo mejor presentamos con los clientes o con nuestros productos. Nivel de riesgo que se compartirá con el proveedor. Ok, el riesgo que se compartirá con el proveedor de este servicio es, ok, hasta dónde es su responsabilidad, eh,
ellos hasta dónde van a asumir una responsabilidad ante un riesgo como el hecho de a lo mejor almacenar nuestros productos. Ese riesgo lo van a asumir ya almacenado el producto o lo van y lo van a aceptar hasta que esté en sus almacenes o desde los procesos de transportación. A lo mejor al momento de llevarlo a la fábrica ellos asuman la transportación y con eso se determinaría que son responsables desde el momento que tienen la mercancía en la mano. O solamente lo van a hacer cuando tienen el producto, pero no para con el cliente. Impacto y costos de los riesgos. Ese impacto de esos riesgos que van a asumir, ¿los van a asumir con nosotros? ¿O qué van a hacer para solucionar en caso de una situación no tan agradable? ¿Qué van a hacer para solventar esa situación? Fase 1.5. La factibilidad. ¿Cuáles son los beneficios que esperamos al tener? Obviamente que si lo estamos delegando a una empresa intermediaria es porque nosotros no tenemos el tiempo, no tenemos el personal capacitado o no tenemos la maquinaria y también tampoco somos especiales en la temática. Los costos probables. ¿Cuáles son los costos probables que nos representen? Riesgos y formas de manejarlo. Ante una crisis, pongámosle que vamos a contratar una empresa de redes sociales, ¿hasta dónde, cómo van a atender una, cómo vamos a atender una contingencia? Eh, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a responder a los clientes? ¿Cuál es el material que le van a entregar a los clientes? Que a lo mejor y nosotros le lo entregamos, pero cómo la van a interpretar o cómo la van a dosificar? Si nosotros le damos información sobre nuestros productos, ellos a lo mejor realizan un catálogo o un cuestionario para medir cómo está siendo aceptada nuestra campaña de publicidad. Establecer el plan y tiempos de entrega de trabajo de la fase 2. Se tiene que identificar proveedores potenciales. ¿Cuáles son esos proveedores potenciales que nos pueden ofrecer este tipo de servicio? Informar al patrocinador con un argumento de negocios sobre la opción preferida. Ok, ya analizaron los especialistas las áreas a las que se va a beneficiar sobre este tipo de proveedores y cuál es el que va a ser elegido. La observación para este capítulo o para esta fase es establecer puntos de referencia de mediciones, examinando opciones disponibles y planeando el futuro. Posiblemente tenemos la intención de volvernos exportadores dentro de algún tiempo de alguno de nuestros productos. Ok, entonces, qué tipo de publicidad requerimos? ¿Necesitamos una publicidad local o necesitamos una empresa de publicidad nacional? Eh, Sobre todo para que planeemos el futuro, porque significa que a lo mejor nuestro logotipo, nuestras etiquetas de presentación son realmente muy básicas y nosotros tenemos la intención de a lo mejor de trasladarnos a un nivel nacional. Entonces, desde ese momento, ir viendo cuáles son las referencias a nivel nacional en cuanto, por ejemplo, a agencias de investigación de mercados. Esta decisión mejora la función interna. Ok. Realmente eh, el hecho de tener una empresa de outsourcing para la parte de mercadotecnia, la parte de investigación de mercado, realmente es mejor que si nosotros la empleáramos, eh, porque ellos realmente cuentan con el personal especializado o sencillamente es una empresa. Tenemos que observar por ahí detalles como el hecho de que hay empresas que se dedican a la venta de servicios de nómina, a la venta de servicios de marketing, que a la venta de inspectores
de administración, pero tenemos que ver si solamente ofrecen esos servicios o son especialistas en el tema, porque por ejemplo a mí me ha tocado estar desde ese punto y en mi caso solamente yo era la persona encargada del diseño de un sitio web. Como tal, yo no soy especialista en la área de sitios web. Las sé realizar, las sé diseñar, las sé trabajar, las sé administrar, mas no soy especialista en el tema. Y en su defecto ponían a una persona encargada de la administración de la tienda que observaba detalles, pero como tal era un auxiliar, era un supervisor administrativo, pero realmente la persona no tenía la experiencia como para estar en el cargo. En su defecto, yo empecé a tener problemas por los tiempos para poder entregar el sitio web, que para mí es conveniente de 15 días un máximo, en el cual yo a lo mejor entrego mi trabajo y tengo una secuencia de 5 visitas en la cual corrijo las cosas que a lo mejor al cliente no le agrada. Pasaron 3 meses y eso a mí me desesperó, puesto que esta decisión de alguna manera no mejoró la situación, sino que alargó. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede en cuanto a servicios de diseño web es que los diseñadores gráficos, acuérdense, yo no lo soy, se tardan demasiado, se olvidan o se saturan de mucho trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese intermediario? Es buscar la manera de facilitar los tiempos de entrega. Y en este caso no se daba. No había una mejora realmente, simplemente alguien de afuera lo atendía, pero no estaba existiendo agilidad. El 1.2 y 1.3 son más eficaces en un taller de un día en el que participan los miembros del equipo, a manera de informarles, comunicarles en qué va a beneficiar y cómo van a entrar estas nuevas dinámicas. Los participantes de asesores externos actúan de alguna manera como facilitadores de las ideas. En alguna ocasión, un conocido abogado me llamaba por teléfono para explicarme, para preguntarme sobre el dominio de, para identificar el dominio, a quién pertenecía el dominio. Él mencionaba que tenían una cuestión en la que eh, eran socios las dos personas, pero una de estas partes asimilaba que el sitio web era suyo y me preguntaba, se supone que, bueno, de acuerdo a un acta constitutiva, se supone que existe una sociedad, sí, sí existe una sociedad y cuáles son las actividades. Sin embargo, no existía una cuenta bancaria empresarial, por lo cual la persona, el otro socio, compra el dominio. Entonces, bueno, sí, aunque exista tal sociedad, si dentro del acta constitutiva no indicaban cuál tarjeta bancaria iban a manejar o en qué cuenta bancaria estaba el capital de la empresa y que esa iba a ser la que iban a manejar como empresarial, pues se asume que la propiedad es del dueño de dicha cuenta y que pues al no existir una comprobación, una indicación de que esa cuenta era empresarial, pues sencillamente el otro socio no es dueño, sí es socio de la empresa, más no es dueño de la empresa en su versión digital en una web. Y eso, pues si nos damos cuenta, nos lleva a ser un asesor externo, porque aun cuando el otro era un abogado, no estaba focalizado en la área de compras de dominios web. Fase plan es definir los requerimientos en detalle, muy minuciosos, la licitación inicial y preparar la documentación. Preparar la documentación de la licitación, desarrollar la invitación a la licitación, acordar los criterios que vamos a evaluar en dicha licitación, preparar una sinopsis de los términos y condiciones contractuales que tendrán las empresas que participen en dicha licitación y en su defecto sean contratadas. Definir sanciones con base en riesgos y evaluación que estuvieron en el paso 2.1. Elaborar una estrategia de negociación que es obligatorio, que puede ser negociable y elaborar el acuerdo del nivel de servicio que nos van a
dar, que es lo que mencionaba. La observación a esta fase es que es una buena presentación de esta fase, de alguna mejorará la calidad de respuesta. Requisitos vagos de alguna manera desanimarán a los que nos van a ofrecer este tipo de servicios. Si nosotros divagamos, sencillamente las empresas se van a dar cuenta y van a decir, bueno, esta empresa realmente no sabe lo que quiere y también son un riesgo para nosotros, puesto que posiblemente en algún momento nos estén pidiendo cosas de más, nos estén haciendo trabajar de más y, y a lo mejor hasta puede ser que si por ejemplo no le ofrecemos cuestiones legales, puede ser que nosotros ofrezcamos nuestra propuesta y esto se lo entreguen a la competencia a manera de mejorarla y nosotros de alguna manera hayamos perdido tiempo. Incremente y de paso entreguen información nuestra a la competencia. Incremente el precio considerando los tiempos transcurridos y real. En alguna ocasión alguien me llamaba para la elaboración de una investigación de mercado sobre una escuela en la cual quería que los alumnos aprendieran a tocar instrumentos, aprendieran la cuestión de dialectos de las regiones y prácticamente los alumnos estuvieran todo el día en la institución. Sin embargo, antes de empezar esta actividad, simplemente me habían dicho, investiga la cantidad de posibles alumnos de los pueblos circunvecinos con edades para ingresar a niveles universitarios. Entonces, en esa ocasión, pues sencillamente realizé la actividad. Considerando que ya posteriormente supe la información, identifiqué que no era para con los pueblos que se iba a realizar dicha investigación de mercados. Consideré la cuestión de los tiempos transcurridos y los tiempos que a lo mejor nos iba a llevar, a manera de poder incrementar los tiempos, puesto que a lo mejor un día llegamos pongamos que si se hubieran hecho la investigación de mercado en las localidades de los pueblos circunvecinos, y representa no llegar al pueblo y empezar a hacerlo, sino que a lo mejor conlleva a reunirse con las autoridades de los municipios para comunicarles las actividades que vamos a realizar en ese municipio y de tal manera que a lo mejor hasta sea sometido a cabildo para indicarnos si nos dan o no nos dan los permisos y cuáles son a lo mejor hasta las protecciones que nos dan, considerando que una investigación del mercado conlleva muchas veces entrevistas a profundidad, encuestas, grupos de enfoque, y eso representa de alguna manera alterar la estabilidad o dinámica de un pueblo, puesto que somos, al no ser de la localidad, somos de alguna manera personas sospechosas. Hemos observado en algunas ocasiones que, por ejemplo, han asesinado a encuestadores debido a que se les consideraba que eran rateros o tenían actitudes raras. Entonces, yo sí consideraba esto, la persona a la que se le ofrecí consideraba que mis tiempos eran volátiles, que eran excesivamente dimensionados. Sin embargo, yo le explicaba que tanto necesitaba yo ir a las localidades como tener que, de acuerdo a los tiempos que urgieran esa información, requería yo contratar a 2 o 3 personas más para que me acompañaran y agilizaran dichas actividades. No subestimar el tiempo requerido, se debe cuidar del comprador. Por ejemplo, estas personas manejaban la existencia de un terreno para colocar dicha institución. Entonces yo decía, bueno, ok, si necesitamos disminuir los tiempos, necesitamos también contratar a más investigadores de mercados que nos complementen como supervisores y como capacitadores para ingresar a esos nuevos mercados, ¿no? Entonces, yo pudiera decir en un mes, pero realmente, por ejemplo, ¿cuántos son los municipios circunvecinos a este estado? ¿Cuánta es la población por cada uno de esos municipios? ¿Cuáles son las aperturas, por ejemplo, a instituciones de nivel bachillerato que tienen y cuál es el nivel socioeconómico que tienen
para de ahí determinar que a lo mejor algunos municipios son muy pequeños, mientras otros son muy grandes, y resulta complicado decir que en un día que visitemos ese municipio vamos a terminar de aplicar 200 encuestas. Sanciones, términos y condiciones sean aceptables en el mercado. Identificar cuáles son los términos y condiciones que normalmente aplican las otras empresas y también la cuestión legal a la cual nos debemos asumir para que no tengamos problemas en el futuro. Dejar lugar para una posible negociación. Siempre hay que buscar esto. La fase 3, que es la contratación, que es lo que hace seleccionar a un contratista, elegido con un proceso de licitación, identificar a un proveedor de respaldo. A lo mejor ya identificamos a un contratista que nos proporcionó una información como nosotros la buscábamos, sin embargo no logramos negociar y no logramos llegar a un punto de convencimiento de ninguna de las partes, y eso nos llevó a que no podemos estar perdiendo tiempo en querer seguir negociar con ese proveedor, puesto que el punto es tratar de agilizar esto. Entonces, a manera de eso, tenemos un proveedor de respaldo que tiene características similares y a lo mejor con el que podemos negociar que nos ofrezca esas características que tenía el otro contratista. ¿Cuánto tiempo? De 3 a 4 meses, insisto, en la parte dependiendo del tamaño y de las dimensiones que queremos queremos llegar con esta licitación. ¿Quién participa? Equipo central de la fase de planeación, los asesores externos y los contratistas potenciales. Llevamos al contratista que nos parece brillante y nos llevamos al proveedor de respaldo, que se entrega una invitación a concursar, acuerdos de nivel de servicio, encabezados del acuerdo, contratos, plan para transferencia del servicio al subcontratista. Al tener ya dos posibles proveedores, les hacemos saber que los hemos elegido a ellos porque corresponden con las características de los trabajos que requerimos. Y les comentamos las condiciones de que ahora nos ofrezcan algo más detallado, puesto que les ha parecido que a lo mejor han entrado en una dinámica que a alguna le falta algo más u otra cobra más, y cómo van a empezar esta dinámica. ¿Qué se decide? La concesión del contrato, a quién y para qué servicios va a esta, durante qué tiempo va a ser y con qué criterios de decisión. Las subfases es el proceso de licitación. Ahora sí que recordemos que las subfases buscan indicar de manera más detallada cómo se van a realizar. Son los procesos de licitación, la evaluación de decisión y del contrato. En el proceso de licitación es emitir la lista de candidatos, las preguntas suplementarias para aclarar las respuestas, responder a las consultas de los proveedores. De repente a lo mejor algo no nos queda claro. Por ejemplo, cuando nos ofrecen un trabajo, dependiendo de algunas dependencias, te dicen nosotros tenemos el pago de manera mensual, o nosotros realmente hacemos los pagos hasta que nosotros cobramos los servicios. Entonces eso puede llevarnos hasta 2 meses de trabajo sin poder hacer el pago. Claro está, ese es un ejemplo. Revisar las respuestas que damos, como las respuestas que nos dan los proveedores, de decirnos nosotros no manejamos telas importadas. Entonces, si ellos nos manejan que las telas importadas no las manejan y nosotros queremos empezar a meter dentro de nuestra producción de ropa una tela importada, pues obviamente creo que desde ahí ya podemos tomar una decisión. Preguntas suplementarias para aclarar las respuestas. A lo mejor el proveedor nos puede decir nosotros no la manejamos, pero sí te podemos contactar con ese tipo de proveedores, aunque nosotros no asumiríamos la responsabilidad de esa negociación. Evaluarlos contra los criterios que nosotros tenemos en este momento sin el servicio de terceros, contra los que nos van a ofrecer. Utilizar la lista de verificación, también esa parte es muy importante. La evaluación y decisión, presentaciones de los 2 o 3 principales proveedores, recopilar las referencias, que ya lo hemos visto anteriormente, visitar sitios similares, reunirse con los socios,
propuestos o principales subcontratistas, identificar al proveedor preferido y a uno de respaldo por si es que faltaran las negociaciones, que ya lo había comentado, obtener la terminación interna, una determinación interna, firmar los encabezados de acuerdos. 3.3. Concesión del contrato, negociar para llegar al contrato final sobre los términos y condiciones que se va a llevar a cabo, las sanciones que puede tener cada una de las partes, puesto que acordemos que esto es un acuerdo en el cual de alguna manera puede ser que a lo mejor el proveedor del servicio de outsourcing nos esté pidiendo algo y tengamos una cuestión de tiempos en la cual, por ejemplo, tenemos que tener a un trabajador de seguimiento y a lo mejor la información llega tarde y se pierde la intención de una venta importante. La sanción no pudiera ser para el proveedor de outsourcing, sino realmente para la empresa, puesto que no cumplió con los lineamientos de tener a una sola persona encargada de eso y de tomarle el seguimiento correcto. Tiempos de entrega de trabajos, plan de transición, cómo se va a llevar a cabo esa transición de darle nuestros servicios y los nuevos servicios que a lo mejor van a complementar este departamento de outsourcing. Manejo de cambio en los volúmenes o requisitos, si es que lo va a haber, cómo van a ser esos. Acordar los términos de pago, las fechas van a ser un pago único, normalmente no lo es, sino que van a ser continuos. Convenir en la elaboración del acuerdo del nivel de servicio, no puede ser como la empresa quiera, sino como nosotros ya lo veníamos trabajando y posiblemente se le agreguen cuestiones especiales de tal manera que sea un poco mucho mejor el servicio que vamos a tener al que teníamos. Establecer un mecanismo para la revisión del desempeño, elaborar posiblemente establecer ese mecanismo, posiblemente vamos a elaborar un formulario a nuestros clientes y se los vamos a compartir. Esa información la va a recibir nuestra empresa, nuestro proveedor de outsourcing, pero también nosotros vamos a recibir esas respuestas de tal manera que podamos revisar que el cliente, por ejemplo, está más satisfecho en esta nueva modalidad de servicio. Si los resultados, obviamente, de desempeño, en vez de mejorar, empeoran, o a lo mejor los niveles de venta son menores, a lo mejor existen más quejas, pues obviamente se estaría observando que no hay un desempeño. La observación, no hay que subestimar el tiempo requerido, puesto que a veces lo dejamos pasar y bueno, obviamente llega el tiempo y no se han cumplido con los criterios indicados. Las primeras respuestas no son resolutivas, yo siempre lo he dicho, hay que hacer hasta las preguntas más tontas, puesto que posiblemente ahí nos puedan explicar o podamos explicar bien las cosas que queremos y que a lo mejor no hemos indicado el trasfondo. Es necesario incorporar un ciclo de preguntas y respuestas adicionales a los proveedores. A lo mejor nosotros creemos que nuestras ideas de cómo queremos las cosas es clara, sin embargo realmente no es así y estas personas tienen dudas, o a lo mejor nosotros no hemos concebido una situación especial. Los proveedores tienen buenas habilidades de negociación, de ahí que también se deben de poseer, es posible. No, entonces hay que buscar colocar también a una persona que tenga buenas habilidades de negociación. Es posible no llegar a un acuerdo aceptable con el proveedor seleccionado. De ahí que la segunda opción, de alguna manera, nos elimina la presión para llegar a un acuerdo. Porque a lo mejor si nada más tenemos un proveedor seleccionado, nos sentamos sometidos a lo que ellos nos indiquen, puesto que ellos son los únicos. Sin embargo, si tenemos una segunda opción, podemos desistir y decir, bueno, a lo mejor y puedo hablar con ese segundo proveedor y pedirle esos complementos que me ofrecía el otro proveedor a manera de resarcir que con el otro sencillamente ha entrado en una dinámica de no querer más negociaciones con intenciones de mejorar. Fase 4 es la transición al nuevo. ¿Qué hace? Establecimiento de procedimientos para la administración de la función subcontratada. Transfiere la responsabilidad formal de las operaciones. Transferimos a lo mejor personal y activos según se haya acordado.
Puede ser que transferamos un personal para que supervise esas actividades. ¿Cuánto tiempo? De 2 a 3 meses. Quienes participan: el equipo central, el gerente de la función subcontratada, los recursos humanos, los usuarios. Puede ser que llamemos a usuarios, a la gerencia y personal del proveedor. Que se entrega un plan de transición. ¿En qué tiempo se va a elaborar esa transición? Ya acordamos cómo vamos a trabajar. El plan de transición va a ser a lo mejor de 2 meses. Documentación de los procedimientos de administración, se los entregamos a estas personas de tal manera que ellos tengan la información necesaria para que puedan desempeñar las actividades. Entrega de la responsabilidad formal al subcontratista, que se decide los procedimientos de terminación y la fecha de entrega. Las subfases son 3: planeación de la transición, la reingeniería de la organización y la transición del servicio. En la planeación de transición es establecer el equipo de transición, a quienes necesitamos para que entreguen las funciones de mercadotecnia. Por ejemplo, realizar una auditoría de los activos que se van a transferir. Estos son los servicios del área de mercadotecnia. Realizan la cuestión del área de comunicación. Asimismo, realiza el área de investigación de mercado, de la supervisión de las sucursales, ¿no? Para que podamos entregar de manera detallada cuáles son esas actividades y no quede algo por ahí suelto. Plan detallado de la transición, tanto el personal, puede ser que transfiramos personal, como sea activos, como sean instalaciones. Una de las cosas en donde se entra mucho la parte de transición es en las áreas de educación. Nosotros como docentes muchas veces pertenecemos a empresas de outsourcing, nos transfieren allá y con ellos empezamos nosotros a elaborar la cuestión a lo mejor del contrato, la cuestión de los servicios y los acuerdos por los tiempos en que vamos a estar contratados. Seguimos estando dentro de las empresas, pero nuestros contratos los manejan otras personas. Y entonces ante una dinámica de a lo mejor desacuerdos, yo no debo de alegar contra la empresa, sino contra la empresa que me ha contratado. Las instalaciones también entran dentro de la dinámica, comunicación del plan internamente. Esta es una parte sumamente relevante, puesto que muchas veces no se comunica, y al no comunicarse, las personas también están en una dinámica de incertidumbre al no saber qué va a pasar, y puede ser que cometan errores o hasta que boicoteen la situación que estamos tratando de implementar, porque no conocen realmente cuáles van a ser los criterios. Entonces entran en dinámica de miedo y pues hasta de conflicto. Planear el impacto sobre los contratos actuales con los proveedores, manejar el impacto sobre los clientes, cómo se va a hacer ese manejo, puesto que a veces el cliente está acostumbrado a que le conteste el jefe inmediato, y ahora ya no va a ser ese su jefe inmediato, sino que va a ser otra forma en la que va a notificar alguna anomalía, alguna situación que quiera informar. Considerar el empleo de relaciones públicas. ¿Qué tanto el hecho de trabajar con una empresa outsourcing nos beneficia? Realmente, a lo mejor ante una situación nos lleva a que indiquemos a un posible socio para adentrarse a la empresa, que a lo mejor esa persona indique o tenga mala experiencia con dicha empresa, y obviamente las relaciones públicas nos van a llevar a no poder tener negociaciones con algunas personas u otras empresas. Análisis de habilidades para resaltar los vacíos y necesidades de recapacitación. Hay que analizar las habilidades que se tienen, resaltar los vacíos que a lo mejor se presentaron en ese servicio y las necesidades de recapacitación. Posiblemente una institución educativa, insisto, quiere implementar una cuestión de certificación de competencias para los alumnos, entonces requiere que los docentes seamos recapacitados en cuestiones pedagógicas a manera de garantizar que están aprendiendo esas competencias, y posiblemente también nos lleven a un proceso de certificación como docente para esas competencias, y eso requiere una capacitación. Documentar los procesos que se van a modificar, anotarlos, y en ese sentido, lo vamos a ver más adelante,
es quien aprobó esa nueva modificación y se pone el proceso anterior contra el proceso actual en alguno de los apartados a manera de que se pueda observar cuáles van a ser las modificaciones. Muchas veces esas modificaciones no son tan visibles, no son tan entendibles, y lo más correcto es colocar esos puntos para que sepamos cuál es la diferencia entre un procedimiento y el nuevo procedimiento. Considerar la separación de la entrega y la administración del servicio. ¿Qué es lo que vamos a entregar y cuál es la administración del servicio? La fase de 4.2, reingeniería de la organización: capacitar y recapacitar al personal según se requiera. Restablecer una nueva organización, posiblemente un capacitador de capacitaciones para los docentes. Establecer procedimientos de revisión detallada. Vamos a hacer una agenda sobre cuándo van a ser las revisiones, medidas de lo que vamos a tener, cuáles son los criterios que se deben de tener para mantener el contrato, la intensificación de a lo mejor de una campaña. A lo mejor en este momento una empresa que se dedica a la venta de perfumes no tiene mucho caso que la empresa contratada de outsourcing esté detallando comerciales para enfocarse, puesto que estamos ante una contingencia y que las personas no van a estar tan focalizadas en la compra de un perfume. Sin embargo, los que sí pudieran intensificar en este momento en una campaña de publicidad serían las empresas que venden gel antibacterial, pudieran promover más la cuestión de el hecho de que sea un gel, o sea un jabón antibacterial, en el cual indique que aparte de que es un gel que nos protege de ciertas enfermedades y que, por ejemplo, tuviera cualidades tipo desodorante, en el cual nos mantiene aislado de las bacterias por lo menos por media hora, y que aparte nos protege las manos y no nos las deja de alguna manera ásperas, serían unas medidas correctas para meter una área de publicidad. Confirmar la designación de gerentes de servicio en ambas partes, que es lo que les mencionaba ya anteriormente: tener un director dentro de esa área, dentro de la empresa de outsourcing que va a dirigir todo esto, como una persona encargada para solventar los detalles que a lo mejor no se hayan considerado, o algún conflicto, o cómo acercarse porque a lo mejor alguien se notificó una queja. Implementar los procesos modificados. 4.3, la transición de servicio: transferir al personal, transferir los activos, la entrega del servicio, implementar el proceso de revisión, vigilar estrechamente el impacto del servicio sobre los clientes, afinar los procesos administrativos. Se supone que va a ser un poquito más estructurado porque son especialistas en el área. Entrega del equipo de transición al equipo de administración diaria. Y una observación general a esta fase es que la transición debe ser ordenada y planeada del servicio al nuevo proveedor, puesto que imagínense que un día como no se está en el proceso de transición, no hay personal para atender las quejas del cliente. Entonces, ¿qué va a pasar? El cliente va a quedar sin esa garantía de seguimiento de postventa. Y obviamente puede ser que se queje pensando que la empresa no quiere atenderle, ¿no? Entonces, ok, estamos transfiriendo 2, 3 personas de una área, 2, 3 personas de la otra, el proveedor de manera interna, pero otras 2, 3 personas atendiendo la atención al cliente, de tal manera que no quede ese vacío. No perder de vista que el cliente busca mejorar el servicio. Entonces, llegamos a ese punto que si lo dejamos sin una atención a clientes, oiga, se supone que es mejorar, no empeorar. Entonces, imagínense que la transición lleva un mes. Significa que el cliente va a estar, que los clientes de un mes van a estar molestos porque no se les atendió, pensando que la empresa siempre es así. No, simplemente no hubo una transición ordenada y planeada. Oportunidad de explotar el valor de las relaciones públicas que se está haciendo, que es lo que estaba yo viendo. Si esa empresa proveedora nos puede facilitar a lo mejor acercarnos con nuevos proveedores de servicios, productos o algo,
adelante. El cambio desestabiliza, por eso se debe de comunicar, que es lo que les mencionaba. Todos necesitan saber qué pasará, cuándo y cómo se verán afectados. Si no te notifican, obviamente que observarás las modificaciones, pero estarás ante un latente temor de que en algún momento te suceda algo, te despidan, de repente a lo mejor te pidan trabajar de más. El camino sirve para examinar lo que se queda en casa. Es una oportunidad para la reingeniería. Ok, ahora tenemos mayor tiempo y vamos a analizar qué es lo que está haciendo la competencia y a lo mejor vamos a implementarlo nosotros. No subestimar nuevas habilidades que se necesitarán, particularidades de la administración del servicio y proveedor. En esto también hay que tener paciencia, puesto que si no decimos bien las cosas, no informamos bien las cosas, posiblemente existan problemas de comunicación. De ahí que la comunicación debe ser de mutuo y que en algún caso a lo mejor la empresa requiera que el personal tenga cierto tono de voz. A lo mejor es un servicio de outsourcing de call center, pero resulta que es una combinación entre hombres y mujeres. Entonces, en esa parte indicar, ¿sabes qué? Requiero que las personas de call center que atiendan mi empresa sean mujeres y que tengan a lo mejor un timbre de voz muy dulce. Entonces, no hay que subestimar que todas las mujeres tienen una voz dulce. Y eso va a llevar a que el cliente se desestabilice porque está acostumbrado a lo mejor a hablar y que le hable una voz dulce y no una voz a lo mejor rasposa. Recuerda que la filosofía japonesa de hacerlo correctamente es caminar despacio para avanzar rápidamente. Muchas veces también entramos en la dinámica de querer correr y eso obviamente nos va a llevar a avanzar rápidamente, pero a tropezarnos también constante. Fase 5, administración. Que hace? Revisa el contrato en forma regular, comparando contra niveles de servicio acordado, plantean las negociaciones para tomar cuenta los cambios y requerimientos adicionales, por cuánto tiempo va a ser contratado esto puede ser por 1 año, 5 años, de 3 a 5 años. ¿Quiénes participan? Los representantes del contratista, los responsables de la entrega del servicio, los representantes de la función del usuario, responsables de la administración del contrato y el proveedor que se entrega un servicio administrado, revisiones regulares de cómo se está manejando el servicio, la ausencia de sorpresas. Se supone que son especialistas, entonces no tendría por qué de repente nuestra competencia sacar un servicio mejor que nosotros o estar llevándose nuestros clientes porque resulta que les están atendiendo mal. Entonces no puede haber esa sorpresa. ¿Qué se decide? Una verificación anual de la validez de la evaluación original, decisión sobre continuación del o terminación. Sus subfases son 3: la administración regular, las revisiones periódicas según se requiera y la administración de la renovación. En la administración regular tenemos realizar revisiones iniciales frecuentes, sobre todo que va empezando. Entonces, seamos realistas, las empresas subcontratadas pudieran llegar a tener conflictos o a lo mejor estar manejando las cosas de una manera diferente a la nuestra. Revisar regularmente el desempeño contra las medidas acordadas. Ok, el desempeño que nos están entregando en cuanto a ventas está, está cumpliendo con las indicaciones que teníamos. A lo mejor hasta le puede ser que esté igual o en menor dimensión que lo que teníamos en un principio nosotros atendiendo esa actividad. Acordar los pagos y sanciones si es que las hay, ya lo habíamos comentado anteriormente. Implementar la mejora continua de la calidad de los procesos. A lo mejor estamos atendiendo únicamente por medio de call center, pero pudiéramos atender también por medio de redes sociales o desde un chat en medio de lo que es el sitio web. Manejar los cambios que están dentro del alcance del contrato original. Okay. 5.2. Revisiones periódicas según se requiera. Probar con los clientes la calidad del servicio. Posiblemente ellos, la empresa proveedora, nos esté diciendo que sí, pero hay que preguntar a los clientes si a lo mejor tuvieron conflictos con algo que a lo mejor nosotros habíamos manejado de una manera correcta y rápida. Administrar el cambio en las organizaciones y el equipo de administración de servicio. Pues cómo se va a generar el cambio, cómo va a ser el equipo de administración del servicio, que es lo que comentaba, administrar los cambios que están fuera del alcance.
por ejemplo, nueva tecnología, cambio en los volúmenes del negocio, vamos a incrementar la cantidad de productos distribuidos, vamos a manejar una nueva tecnología, hay que estar en constante revisión. Administración de la renovación, realizar una auditoría independientemente del servicio que lo realice, sobre el desempeño, la calidad y la satisfacción del cliente. Revisar la validez del estudio de factibilidad original, si se ha cumplido con estos, examinar las alternativas, volver a ofrecer el servicio internamente, decir, no, pues sabes qué, a lo mejor nos lo vamos a complementar o definitivamente nosotros lo vamos a volver a asumir ese cargo. Cambiar de proveedor, posiblemente hemos encontrado a una que es más especializada en eso o que consideramos mejor opción. Cambiar el alcance, a lo mejor ya se logró el alcance y ahora decir que vamos a incrementar el número de llamadas contestadas en un 5% y negociar la continuación de dichos. La observación a este es que las revisiones iniciales deben ser muy frecuentes. Poco a poco estas se van a estabilizar y ya que se establecen, pues ya estas revisiones serían mensuales. De acuerdo a una agenda establecida, ya ahora sí que desde el inicio del año, revisiones documentadas, ¿sí? En el cual indicamos que ya hicimos una revisión de los datos que teníamos anteriormente contra los datos que me estás entregando. Y en esta situación a lo mejor algo está fallando. Elaborar minutas de estas para ambas partes. Los cambios son inevitables, aquellos que están dentro del alcance original y los que están fuera de dicho alcance, no estaban integrados dentro del acuerdo. No se tratan de la misma forma. Por ejemplo, en las revisiones regulares se observan la administración del proveedor, la administración del servicio y las habilidades de negociación. Mantener buenas relaciones. De alguna manera somos humanos y aun cuando tengamos un contrato, a lo mejor no se hizo bien una transición, a lo mejor no nos caemos tan bien. Entonces una buena relación hará que también de alguna manera ambas partes estén contentas o que en su defecto lleguen a un acuerdo de cómo solucionar dicha situación. Ocultarse detrás del contrato ocasiona la mayoría de los problemas.